Voy muy brevemente a introducir el trabajo y el equipo, el proyecto que está dirigiendo Daniel Tirado desde el Departamento de Historia Económica de la Universidad de Valencia, que explica un poco por qué decidimos invitarle a este seminario y qué visión pueden ellos contribuir. El punto de partida del proyecto de Daniel y de su equipo, que está financiado, tienen financiación, bueno, han tenido en los últimos años del Banco de España, pero también ahora más recientemente de la Fundación del Banco Bilbao Vizcaya, la convocatoria de Humanidades Digitales, porque están digitalizando una cantidad muy grande de información, de datos. A diferencia del proyecto que acabamos de escuchar, este es un proyecto de historia económica agregado, es decir, con muchísimos datos. Su punto de partida, decía, es la desigualdad regional del crecimiento económico. Este es un tema clásico en la historia económica, cómo el crecimiento económico no se puede analizar a nivel país por las fuertes desigualdades regionales. Y cuando la literatura estudia qué factores explican esas desigualdades regionales, que además son especialmente interesantes porque se prolongan durante siglos, es decir, en parte algunas de las diferencias que ellos están detectando y que se han detectado ya desde hace tiempo, se prolongan durante 1 y 2 siglos y llegan incluso a la actualidad, pues cuando estudiamos qué factores están detrás de esas diferencias regionales, aparece de forma muy protagónica el capital humano, ¿no? Lo que la economía llama capital humano. Ellos han hecho, por tanto, o están dedicando un especial parte de su proyecto a esta idea de capital humano y en concreto utilizando sobre todo como proxy la alfabetización de la población. El proyecto del que nos va a hablar hoy cubre desde finales del siglo XVIII, porque utilizan como fuente Florida Blanca, 1787, y después distintos, el censo de 1860 hasta el censo de 1930, ¿no? Por tanto, como veis, un periodo muy largo. Van a dar mucha importancia, es un factor que creo que tenemos que tener en mente cuando oigamos la comunicación de Daniel, la relación entre la desigualdad del crecimiento económico, es decir, la desigualdad de la renta y la educación con el acceso desigual a la estructura, a la propiedad de la tierra, ¿eh? Es decir, es un factor que también está detrás de todos los procesos, los análisis de los procesos de desigualdad y que a su vez va a influir como causa y como también consecuencia con la desigualdad en la dotación de capital humano. Y por último, las políticas educativas, que también son algo, es decir, el papel de las instituciones, que también son algo que ellos han tocado. Esto, estoy segura de que nos va a interesar mucho a todos los resultados que ellos están obteniendo desde hace ya unos años. Espero que también para Daniel sea interesante y para su equipo lo que aportan otros estudios más cualitativos sobre la formación o la creación histórica del capital humano, que va más allá de esta idea de alfabetización, como acabamos de oír, toda la idea de habilidades técnicas o cualificación técnica. Y esto era... creo que con esto está suficientemente introducido y esto es todo. Gracias, Carmen. Daniel, tienes la palabra. Hola, buenos días. En primer lugar, comprobar que se oye bien, porque a veces me da problemas el ordenador. ¿Se oye bien? Se oye bien, sí, se oye bien. Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, nada, agradecer a Carmen su presentación, muy amable, y a Llorens la invitación y a todo el grupo de Historia del Trabajo. Cada vez tengo más la sensación de que acabo aprendiendo cosas cuando participo de eventos como este, que son interdisciplinares, donde escucho aportaciones que se salen de lo que yo habitualmente hago en mi trabajo diario. Creo que esta interdisciplinariedad pues es enriquecedora para todos. Como decía Carmen, pues seguro que voy a aprender mucho y he aprendido de la exposición de Marten y creo que es enriquecedora para todos y
creo que estaba por ahí Dani Muñoz, desde el área de Historia Económica de la Universidad de Valencia, es algo que estamos promoviendo últimamente. En el marco de estos proyectos, pues hemos intentado reunirnos con investigadores que provienen del mundo de la historia de la educación, porque estábamos ahora trabajando estos temas de capital humano muy vinculados a literacy, aunque sea una parte pequeña de lo que podemos considerar como capital humano, o con compañeros de historia moderna para que nos expliquen cosas de formación y de eventos, marcos institucionales propios del antiguo régimen. Creo que esta es la vía y que debemos salir un poco de nuestras cápsulas, ¿no? Por eso agradezco mucho la iniciativa, la invitación y veo muy favorablemente, diríamos, lo que estáis haciendo desde este grupo de investigación. Entonces, paso a compartir la presentación. Si aparece aquí, ventana, que antes me ha enseñado Lisar cómo se hacía. Vale, ¿lo veis ahora? Sí, lo vemos perfectamente. ¿Se puede ampliar? Yo no lo veo. A ver, pongo aquí de acuerdo. Si quieres, para ponerlo en pantalla completa, abajo Sí. tiene que haber la opción de compartir. Espérate, es que me sale aquí los chandas altos, de acuerdo. Y me sale aquí una cosa que no entiendo lo que es. Es que no veo yo la presentación, Lisart. No sé cómo... Tienes el... Bueno, ¿ahora la ves? ¿Ahora ha cambiado la que está Sí. presentando? Vale, pues la puedo ver por esta vía. No veo al resto del grupo, pero bueno, ya con esto puedo apañarme. Vale. Daniel, perdón que te corte. Sí, es claro. que vemos todo el PowerPoint y la diapositiva es un poco pequeña. Si vas abajo, mira, aquí. ¿Ahora? Ahora lo vemos, yo lo veo bien. Sí, si el resto de compañeros ya lo ven bien. Sí, ahora ya está en pantalla completa, ya, perfecto, gracias. Vale. Bueno, cuando estaba planteando qué poder presentar y que pudiera ser interesante para vosotros, más que una presentación de una tesis, que es la que, pues bueno, la que nos ha ofrecido Marten y que me ha parecido muy interesante, pensé que tal vez lo más relevante sería transmitir lo que estamos haciendo desde el grupo de trabajo. Ya veis que aquí somos 7 personas trabajando, los que formamos parte de este grupo, que participan en los 2 proyectos que comentaba Carmen, y que aparezco en último lugar no solo por una cuestión alfabética, sino porque tal vez hago un poco de paraguas, pero los que más saben del tema son los que aparecen en primer lugar. Estamos a final de curso en la Universidad de Valencia, algunos de los compañeros tenían compromisos y me pidieron que hiciera yo la presentación, entonces voy a hacerlo lo mejor posible en la medida de mi conocimiento. Para ubicar un tanto por qué nos interesa ahora estos aspectos, porque llevamos, ahora digo, pero ya son 5 años que estamos trabajando en esto, desde que arrancamos con lo que luego propusimos al Banco de España y conseguimos financiación para ello. Nuestros orígenes, o en particular de una parte de este grupo, como decía Carmen, pues nuestra preocupación era intentar explicar elementos vinculados a la desigualdad entre territorios, desigualdad básicamente en renta, que es un tema central en la agenda política hoy. La Unión Europea, por ejemplo, dedica gran parte de los recursos de los que dispone a buscar políticas de cohesión, políticas de equilibrio territorial, porque la realidad marca que las distancias en renta, niveles de vida y en las 1000 variables de desarrollo que pueden ir aparejadas entre territorios con una integración institucional ya larga, en términos no de historiador, pero sí de economista, pues es muy grande. Los anuarios que edita la Unión Europea acerca de territorio, los Regional Yearbook de la Unión Europea, pues dan valores de renta per cápita por agregaciones territoriales que pueden ser las comunidades autónomas españolas o la NAS2, que dicen ellos, y las distancias entre las más ricas de Europa y las más pobres son escandalosas. Aquí os marco en esta transparencia como mientras Gran Bretaña formaba parte, en 2015 la NAS2 más rica de Europa, que era Inner London West,
pues salía con un PIB per cápita que multiplicaba por 18 la más pobre de la muestra de la Europa 28, ¿no? Que era una región búlgara de Sederopole. Pero no solo son los extremos de esa distribución. Tenemos que de las 276 comunidades autónomas, diríamos, entre comillas, que componen Europa, 78 de ellas tienen un PIB per cápita que está por debajo del 25%, un 25% por debajo de la media europea. Y no es casual que entre ellas haya 7 de Iberia, ¿no? De España y Portugal, Extremadura, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y 3 regiones portuguesas. Entonces, siendo esta la realidad, esta realidad de desigualdad territorial también tiene una cara que es la del territorio. Este es el mapa de la desigualdad territorial en Europa hoy, bueno, en 2015 creo que es 2014, es este mapa, en el que las regiones más pobres de Europa, que son las que coloreadas de un tono más oscuro, pues se sitúan no de forma aleatoria en el espacio. Están en la periferia este, en un segmento que conduce de norte a sur y luego continúan por toda la franja sur de Europa, viendo Grecia, sur de Italia y el sur de la península ibérica. Entonces, nosotros como historiadores económicos lo que siempre hemos planteado es que estas desigualdades que observamos hoy no son fruto del azar, son fruto de procesos largos que podemos primero identificar en el periodo que tal vez tenemos más datos y por eso es el objeto de estudio habitualmente en los trabajos de los que hacemos historia económica más contemporánea, pero que tienen sus raíces tal vez atrás en el tiempo. Al final, nuestra idea es que bueno, la desigualdad territorial es, como escribí aquí, un largo y complejo proceso, influenciado por cambio técnico, cambio institucional, geografía, políticas, etcétera, etcétera. Entonces, para poder apuntar aspectos factuales sobre esta idea, pues lo que hemos dedicado mucho tiempo es a intentar, nosotros venimos de formación de economía, pues necesitamos números y datos para avalar nuestras hipótesis, aunque los números y los datos no lo dicen todo, ni mucho menos, y dedicamos mucho tiempo a construir nueva evidencia que podía informarnos acerca de cuál era la situación de la desigualdad territorial, al menos desde el principio del periodo contemporáneo, del principio de los procesos de desarrollo económico contemporáneos, diríamos desde mediados del siglo XIX para el caso de muchos países, un poquito más atrás para otros, llegando donde se pueda. Entonces hemos dedicado mucho tiempo a ofrecer evidencia acerca de cuál ha sido esta evolución y este proceso en el que se ha creado esta desigualdad territorial en España, en el conjunto de Europa, aportando capítulos como el español para ese volumen que se editó recientemente sobre el desarrollo económico de las regiones europeas, e incluso trasladando esta idea de poder construir evidencia que nos ilumine, nos dé algunas ideas acerca de la desigualdad territorial en el caso de Latinoamérica. Recientemente hemos sacado un volumen en el que se recoge la evolución de la desigualdad territorial en términos de PIB per cápita para 9 países latinoamericanos. Bueno, de todo ese trabajo yo quería reseñar 2 aspectos, y es que surgen algunos hechos estilizados de la desigualdad territorial, y estos hechos estilizados los podemos reflejar, por ejemplo, aquí en una muestra de lo que nosotros hemos llamado el sudoeste europeo, esa franja que comprendería Italia, Francia, Portugal y España, donde tenemos información más detallada en el sentido de una menor agregación territorial que las comunidades autónomas. Podemos pasar a más regiones. Y es una muestra en la que recogemos 171 regiones europeas y tenemos 15 cortes temporales sobre los que reseguir la evolución de las desigualdades territoriales. Y surgen 4 ideas que quiero manifestar para poner en antecedentes sobre hacia dónde ha derivado nuestra investigación. La primera es que lo que tenéis en este gráfico es un indicador sintético de desigualdad, una desviación estándar entre estas 171 regiones, los niveles de renta per cápita de estas 171 regiones, ponderado por tamaño o sin ponderar. Más o menos la lectura es la misma. La primera idea que surge de este análisis cuando se tiene este tipo de información es que hoy nos preocupa la desigualdad territorial, pero la desigualdad territorial era tan elevada o más elevada al principio del periodo en el que tenemos datos, en este caso para
para esta cohorte de países a partir de 1870 y que incluso creció durante las primeras etapas del proceso de cambio estructural y crecimiento de estas sociedades, o cuando estas sociedades estaban dando sus primeros pasos en los procesos de crecimiento. La segunda idea es que esta geografía de la desigualdad, eso de que no haya regiones ricas y pobres de forma aleatoria en el territorio, sino que se aglomeren en algunas zonas en particular, y ya la observamos a principio de nuestro lapso temporal que podemos analizar. Aquí 1870 ya se ve que el norte es donde se aglomeran las unidades territoriales que aquí están pintadas en más oscuro, que quiere decir que pertenecen a la quintila de más renta dentro de nuestra muestra, y que gran parte de las más pobres se sitúan en el sur de Italia o en el centro-sur de España y Portugal. Y que esos mapas de desigualdad territorial, como apuntaba Carmen, pues son muy persistentes. Este sería el dibujo para 1910 y este sería el dibujo para 1950. Por lo tanto, hay una geografía del desarrollo que marca la existencia de una relación entre territorio y nivel de desarrollo y que además es muy persistente. No hay grandes cambios en este sentido. También surge otro hecho estilizado, diríamos, de esta desigualdad territorial. Cuando se vincula la evolución de esta desigualdad territorial no solo con el tiempo, sino el tiempo relacionado con el momento en el proceso de desarrollo que tiene cada uno de los países que aquí estamos analizando, o del conjunto de la muestra. Esto lo estableció como hipótesis y dio la primera evidencia J. Williamson, año 1965, como una derivada de las teorías de Koudnes, ¿no? de cómo evoluciona la desigualdad entre personas, apuntaba Koudnes a lo largo de los procesos de desarrollo. Williamson apuntó que había un paralelismo en términos territoriales y que cuando las sociedades empiezan a crecer y el crecimiento se sostiene en un cambio tecnológico que supone el crecimiento de la productividad en algunos sectores y que estos sectores se ubican principalmente en algunas regiones y no todas, la idea de Pollard, ¿no? de que la industrialización es un fenómeno regional, pues los primeros pasos en nuestros procesos de crecimiento lo que conducen es a un crecimiento de la desigualdad en el territorio. Y en la medida que se va avanzando en el proceso de crecimiento y que hay cierta convergencia en las estructuras productivas de las regiones y los mercados se integran y los trabajadores se mueven más y los bienes también, pues hay un proceso de convergencia y por lo tanto tendríamos esa U invertida que dibujaría la relación existente entre el nivel de desarrollo de una sociedad, medido aquí por el PIB per cápita, que es nuestra variable pivote en este tipo de análisis, y la desigualdad o un indicador sintético de desigualdad, como podría ser un coeficiente de variación. Cuando hacemos, estos son los dibujos para Francia, Italia, España y Portugal, y bueno, en el caso de Italia, España, incluso Portugal, esa U invertida parece dibujarse de forma clara. En el caso de Francia no es así. Lo que observamos es que, claro, nuestro primer dato es para 1870 en la muestra francesa. Tal vez allí a las primeras fases del proceso de desarrollo ya se han transitado y lo que observamos es una fase de crecimiento, ¿no? de la desigualdad. El segundo punto es que tanto en Italia, España como en Francia, lo que estamos observando hoy, y eso es la preocupación de la Unión Europea, la preocupación en la agenda política, es que en fases más avanzadas del proceso de desarrollo, cuando hay otra oleada de cambio tecnológico, de integración económica global, etcétera, etcétera, lo que parece apuntarse es que la desigualdad territorial está volviendo a crecer. Pero esta es otra historia, ¿no? Elemento importante, y este es el que conviene desarrollar. Lo que tenéis aquí es un diagrama de transición. Aquí lo que se plantea es, en este caso es España, no es la totalidad de la muestra, es solo el caso español. Ordenamos las provincias españolas en 5 grupos, 5 quintilas, y podemos clasificarlas que eran muy pobres en 1860, eran pobres, estaban en la media, eran ricas o eran muy ricas. Y lo que tenéis en las columnas es la probabilidad de transición. La probabilidad de transición nos indica es la probabilidad que tiene, vamos a la primera columna,
una región que era muy pobre en 1860 de estar en cada uno de estos grupos de renta en 2010, 150 años después. Y lo que observamos es que las provincias más pobres de España en 1860 tenían una probabilidad cercana al 80% de continuar siendo las provincias más pobres de España en 2010. Y que la probabilidad de que una de estas formara parte del grupo de las más ricas, que estaría tintado en rojo, es 0. O sea, 2 elementos a destacar. Y lo mismo con las ricas. La probabilidad de que una muy rica en 1860 continúe siendo muy rica en 2010 es más del 80% y la probabilidad de que haya caído al segmento de las muy pobres es 0. La movilidad es pequeña y se da en los grupos intermedios, pero los extremos es prácticamente nula. Entonces, 2 ideas que surgen de aquí es, y lo apuntaba Carmen en la presentación, es que cuando llevamos muchos años estudiando desigualdad territorial, la persistencia es muy elevada. Y eso nos abrió las preguntas que estamos intentando acercarnos no a su respuesta, pero sí a plantearlas de forma precisa, que es la investigación, teniendo en cuenta que lo que sería muy importante explicar es por qué son las regiones pobres, en este caso de España, de 1860, por qué son pobres ya en 1860. ¿Qué elementos determinan la desigualdad territorial al inicio del periodo contemporáneo? No quiere decir que luego no pasen cosas y que expliquen parte de la historia, pero hay un elemento central que se explica antes del inicio del proceso de desarrollo económico y que luego tiene persistencia a lo largo del tiempo. Entonces, en este tipo de explicaciones, la literatura suele distinguir entre 2 grandes tipos de argumentaciones. Una son que existen desigualdades en lo que se llama geografía de primera naturaleza, en las dotaciones de factores y de recursos que tienen los territorios, y esto hace que unos sean más ricos que otros. Y luego hay otro conjunto de literatura muy amplio y cada día más en boga, en el que, bueno, al final lo que tienes es que los territorios no solo son distintos en términos de recursos y en términos de dónde están localizados, sino que hay pues, todo un bagaje de diferencias de tipo histórico, institucional, cultural, añadid los elementos que consideréis, que generan variabilidad. Y esa variabilidad puede estar explicándonos lo que se conocen o lo que suelen hablar los economistas como las causas profundas de la desigualdad. Causas profundas de la desigualdad que luego se plasman en las causas más próximas, que es ahí donde entraría el capital humano o la dotación de infraestructuras, y que hacen que esas diferencias en capital humano, en infraestructuras, puedan ser persistentes en el tiempo. He puesto aquí un listado no exhaustivo de hipótesis, pero porque son trabajos muy recientes y que están un poco en boga no tanto entre los historiadores o historiadores económicos, sino entre los economistas que ahora están utilizando la historia para intentar acreditar algunas de sus hipótesis, ¿no? Por ejemplo, hay trabajos muy interesantes, por otra parte, de Dani Otto Peralías, de Pablo Olavide, en el que, por ejemplo, él está tratando de mostrar cómo, en el caso español, que es el caso objeto de estudio, pues los procesos que vienen de la época medieval llevan a que las pautas de asentamiento de la población en el territorio sean muy distintas. Hay territorios donde la población se concentra en núcleos principales y otros donde la población es muy dispersa, y eso genera costes diferenciales en distintos aspectos. Él destaca, por una parte, pues es una de sus tesis, que luego la capacidad del Estado contemporáneo, el Estado liberal, para desplegarse es distinta en función de estas pautas de asentamiento que vienen de muy atrás, y eso dificulta que el Estado pueda dotar de infraestructuras a unos territorios, o dificulta más en unos territorios que el Estado se despliegue y dote de infraestructuras, entre las que están las educativas, y esto puede generar, estas pautas de asentamiento que vienen de muy atrás, puede generar diferencias
en dotaciones de capital humano, dotaciones de infraestructuras que nos ayuden a entender las desigualdades territoriales de hoy. Otra línea sería que también el recorrido histórico de los territorios lleva a que las formas de distribución de la propiedad o las instituciones sobre las que se asienta esta distribución de la propiedad sean muy distintas entre los territorios y que fruto de esas desigualdades, de esa desigualdad en la desigualdad al cuadrado, haga que, por ejemplo, hay fundamentación económica, fundamentación de la gente que hace más modelos de teoría económica, que en entornos donde hay más desigualdad, pues posiblemente finalmente la dotación de capital humano, los costes de la inversión que supone aprender, y el capital humano pasa muchas veces por una formación que requiere de una inversión, pues sean superiores en unos territorios que en otros y que esto al final acabe conduciendo a que haya dotaciones de capital humano distintas por territorios. Otros autores, yo les estaba comentando con Julio Martínez, que no sé si está por ahí, un trabajo muy reciente de Chinirela, que también sobre el caso español, dice, no, aquí lo importante está las instituciones propias de los territorios que estaban bajo el Islam Rule, ¿no?, que dicen, y que estos territorios tenían unas instituciones que dificultaban el desarrollo del comercio y la aparición del crédito, y que entonces en España aquellos territorios que han tenido ha habido más persistencia de estas instituciones islámicas con el proceso de reconquista, llamémoslo así, pues cuanto más tiempo se ha estado sometido a esta regla, más dificultades han tenido durante la época moderna a desarrollar instituciones favorecedoras del comercio y del crédito, y eso ha generado costes de largo plazo en educación y costes de largo plazo en desarrollo. Vale, la idea es que hay un arsenal, o la doble idea. La primera es que entender la desigualdad hoy pasa por entender por qué al inicio del periodo contemporáneo ya había una desigualdad importante en términos de renta per cápita y que, por lo tanto, si entendemos que el capital humano es un elemento clave para entender desigualdades en niveles, porque más capital humano, más productividad, nos dicen los economistas, y entonces mayor nivel de output por trabajador, o porque, como nos explicaba Marten hace un momento, esta formación, estos procesos que conllevan que los trabajadores, los artesanos, los maestros tengan más skills y hayan aprendido más, pues permiten que si luego se extienden a sus ámbitos territoriales, permiten ritmos de crecimiento superiores y, por lo tanto, un impacto de largo plazo. Vale, pues entonces la primera de nuestro cambio de orientación viene asociado a que es importante entender qué pasa antes del inicio del periodo contemporáneo. Y el segundo punto es que si queremos intentar explicar esta variabilidad entre territorios en base a estos argumentos que está apuntando la literatura económica y que está en la literatura de la historia general, tal vez el ámbito territorial al que debemos de acudir tenga que ser mucho más fino que el que estábamos acostumbrados a trabajar en los estudios previos. O sea, podemos tener información territorializada a nivel de estados, podemos tenerla a nivel de regiones, sean comunidades autónomas en el caso español o provincias. Podemos bajar incluso a agregaciones menores, que pueden ser los partidos judiciales, ¿no?, dentro de cada provincia. Y podríamos bajar a municipios, y lo que realmente nos interesaría incluso ir más allá de los municipios, porque queremos ver cómo se asienta la población en el territorio, dentro de esos municipios cuáles son las entidades de población y qué distinto peso van teniendo. Entonces, el problema, de nuevo, al menos para nosotros, economistas muy acostumbrados a trabajar con datos y a intentar aportar información sintética, aunque limitada, ¿no?, de las hipótesis que vamos planteando, es que no disponemos de esta evidencia o no de la suficiente. Y esto es lo que nos ha llevado a plantear lo que estamos haciendo ahora. Entonces, lo que yo trataría ahora, no sé cómo voy de tiempo porque he perdido el relojito de aquí,
es intentar explicaros los dos proyectos que tenemos en marcha, aportar alguna evidencia de lo que está saliendo, pero no a plantear ninguna tesis, sino a mostrar lo que estamos haciendo con la idea de que pueda ser útil para vosotros entendido como investigadores que no necesariamente venís del mundo de la historia económica más cuantitativa, pero que el tener un mapa conjunto de lo que está pasando en algunas variables a nivel de la geografía española puede ser relevante y útil para nosotros, porque al final lo que vamos a plantear aquí es unas infraestructuras de datos que vayan a ser abiertas. Y que vayan a ser abiertas, que quiere decir que nosotros vamos a poner las primeras piezas de esta información, pero que se pueden alimentar de lo que conoce un especialista en un territorio muy determinado, conoce un especialista en aspectos más cualitativos de lo que es la formación del capital humano o aspectos institucionales ligados al territorio. Entonces, como comentaba Carmen, esto se desarrolla a través de dos proyectos. Uno que ya se cerró una parte, como ocurre en todos los proyectos. El proyecto financiado por el Banco de España tiene un periodo de ejecución de 2 años. Ahí lo que teníamos que presentar y ofrecer evidencia era sobre una de las caras de lo que es la formación de capital humano, que la que tal vez más fácilmente se pueda cuantificar y sobre la que podemos aportar más, aunque no quiere decir que sea suficiente, ¿no?, con este tipo de evidencia, y es recomponer las tasas de alfabetización para España desde el primer censo de población que nos permite trabajar de forma rigurosa con esto, que es el de 1860 hasta 1930. En realidad, estamos trabajando ya para llevar este tipo de evidencia hasta hoy, ¿no? Tener un mapa continuo de la evolución de la alfabetización para la economía española, para la sociedad española, desde mediados del 19 hasta hoy. Y el segundo, un proyecto financiado por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que lo que trata es de construir una infraestructura que permita incorporar información vinculada a estos factores explicativos que decíamos de largo recorrido o estas causas últimas que dicen los economistas de la desigualdad territorial. Nosotros lo hacemos con esta voluntad. No quiere decir que sobre esta infraestructura se pueda sumar más información que pueda dedicarse al análisis de otros elementos. Partiendo del censo de Florida Blanca de 1787 y luego os explicaré un poco cuál es el recorrido que queremos que tenga. Vale, vamos con el primero de los proyectos, que digo una parte ya se cerró y ya tenemos algún output, pero la idea es, bueno, como decíamos, el punto de partida es este, que pensamos que el capital humano es relevante por las ganancias en productividad que puede generar, porque genera diferenciales en los ritmos de crecimiento, y los trabajos empíricos de los economistas pues, nos están diciendo que es un elemento incluso clave para entender desigualdades territoriales a escala reducida, regional, ¿no? Entonces, sabemos que es un concepto que es muy amplio, que debería incorporar elementos vinculados al aprendizaje en el puesto de trabajo. Estamos en una red de historia del trabajo, a los skills y no solo a los aspectos puramente formativos reglados, pero vamos a centrarnos en aquello que podemos acercarnos de una forma cuantitativa y ofreciéndolo para que esta base de datos pueda existir para el uso de todos y complementar, cruzar información, que creo que es lo importante. Cuando arrancamos, como decía, nos interesa ver cuál es el punto de partida antes del inicio del periodo contemporáneo o en el tránsito del periodo del antiguo régimen al periodo liberal. Claro, la información cuantitativa que disponemos sobre estos aspectos arranca ya en el periodo contemporáneo. Pero lo que estamos pensando es que, vamos a este gráfico temporal, a esta secuencia temporal, es que si ponemos la línea de división entre el periodo del antiguo régimen y el Estado liberal en 1833, de texto básico, pues lo que pensamos es que tenéis los puntos más grandes sin color dentro, 1860, 77, 87, 900 y en adelante hasta 1930,
Nuestra idea es que si recogemos bien qué ocurre con la alfabetización a una escala territorial suficientemente pequeña en 1860, podremos captar aspectos relacionados con cuál es el legado del antiguo régimen en términos de desigualdad territorial en formación. Formación medida, como digo, de nuevo, con todos los límites que tiene a través de la alfabetización. Por dos elementos, y ahora entramos en ellos. Es que la primera ley donde el Estado liberal actúa de forma clara sobre el proceso formativo y lo ordena, y etcétera, etcétera, es, como sabéis todos, la Ley Moyano del 57, que se contextualiza con lo que está ocurriendo en otros países. Ahí tenéis la Ley Casati de Italia del 59, la Guizot del 33 en Francia. Actúa en el 57 y nuestra primera evidencia es de 1860, por lo tanto, cuando prácticamente no ha habido tiempo a que, si tiene algún efecto esta nueva reglamentación, pueda trasladarse a las tasas de alfabetización que podemos medir. Luego tenemos otra reforma en 1900, que la clave aquí, al menos intuitivamente a nosotros nos parece que es relevante, y es que en 1900 lo que sí cambia profundamente es que el Estado se hace cargo de la financiación de las escuelas, y que entonces la dinámica a partir de 1900 puede cambiar en el sentido de el impacto de esta nueva ley y de la actuación del Estado sobre la oferta formativa, alterar el mapa de desigualdades territoriales, y esta es una de las cuestiones que podemos ir luego viendo. Pero nos centramos en que al menos tenemos un punto de partida en el que podríamos recoger lo que necesitamos para evaluar estos factores de largo plazo, estos factores profundos, explicativos de la desigualdad territorial en España. Bueno, aquí hay un repaso de lo que establece la Ley Moyano, pero básicamente la Ley Moyano lo que hace es recopilar regulaciones y órdenes y propuestas previas, y que realmente se convierte en una ley que debe de ser cumplida a partir del 57. Se ordena la educación superior, la secundaria, que va a ser muy importante, y de hecho uno de los compañeros, Pau Insa, está dedicando su trabajo de tesis a esta pata, ¿no? a analizar, a proveer de información y de explicaciones del despliegue de la educación secundaria en España a partir de la Ley Moyano, y nosotros que hemos trabajado en esto, en la primaria. Importante, en la Ley Moyano, al final, aunque es obligatoria de los 6 a 9 años, aparentemente es gratuita, pero no lo es, solo es gratuita en caso de que los padres puedan acreditar que no pueden pagarla. Lo importante, lo que nos importa aquí es que en su artículo 97 dice: estas escuelas estarán a cargo de los respectivos pueblos, que incluirán en sus presupuestos municipales como gasto obligatorio la cantidad necesaria para atender a ellas, teniendo su abono los productos de las referidas fundaciones. Entonces, la Ley Moyano establece en 1857, y eso es la realidad hasta la ley y posteriormente la ley hasta 1900, que al final la provisión de educación primaria es un asunto territorializado, depende de las élites locales, depende de la situación y las condiciones de los habitantes de estos municipios o de estos pueblos, y que por lo tanto nos está marcando una relación muy estricta, muy directa con el territorio. Vale. Eso no quiere decir que no hubiera educación antes, y que la información cualitativa y cuantitativa que tenemos al respecto ya nos marca que las diferencias territoriales eran tremendas. Aquí simplemente tenéis en el censo de 1797, pues, por ejemplo, dotación maestros por cada 10.000 habitantes por las provincias de antiguo régimen. Pues vemos que entre la distancia entre Soria y Álava y Asturias, pues estamos hablando de 25 maestros por 10.000 habitantes a 2. ¿No? Digo, las diferencias existían, y en el ámbito de la Ley Moyano lo que veremos es que no se van a alterar mucho. Vale, ¿cómo construir esta base de datos? Y aquí es lo importante. Nosotros lo que hemos hecho es coger todos los censos de población, que están en un formato PDF, ofrece el INE, y transformarlos a formato de datos, a formatos Excel, y luego también georreferenciarlos. Por lo tanto, tenemos los archivos XLS, los archivos de GIS para
todos estos censos. Cuando se cerró el proyecto del Banco de España no estaban, ahora ya los tenemos. Tenemos toda esta información. La información de origen, como conocéis todos, son estos censos de población que nos dan esta distinción entre si sabe leer y no escribir, sabe leer y escribir o no consta. Y lo tenemos a nivel de cada uno de los municipios y además distinguiendo por género, lo que nos permite este tipo de información, pues trabajar sobre aspectos de género que también creo que en términos educativos son muy relevantes. ¿Qué problemas nos encontramos? Bueno, primero, siempre, la crítica de las fuentes. La recolección de las fuentes a través de las cédulas que componen el censo de población está sujeta a críticas, ¿no? Porque muchas veces no sabemos si la información correspondiente, si sabe leer, escribir, etcétera, o la edad, que también la hemos analizado en algún otro trabajo, la da el mismo individuo que se está censando, o la da el cabeza de familia, o muchas veces la da el tomador del censo, ¿no? Que puede ser el párroco, el secretario del ayuntamiento o un familiar. De lo que sabemos, esto genera problemas, sobre todo en lo que sería la medición de la alfabetización femenina. Lo hemos visto cuando analizamos otro aspecto que algunos utilizan para hablar de capital humano, que es la numeracy, ¿no? Las habilidades numéricas a través del redondeo en la edad declarada. Y nosotros lo que hemos observado a nivel provincial, que es cómo se podía hacer esto, es que no hay diferencias de género en numeracy según los censos españoles. Y esto puede estar explicado porque el que da la edad es el cabeza de familia y entonces el mismo redondeo se da entre hombres y mujeres porque las da la misma persona, ¿no? Puede ir por ahí. Pero bueno, es lo que tenemos y no podemos entrar mucho más. Esto nos lleva a que a veces cuando hacemos ejercicios nos asentemos más en la alfabetización masculina que en la femenina porque sabemos que esos problemas existen en la femenina, aunque también merece un estudio específico. Segundo problema que tenemos es el de qué es esta literacy. En los trabajos habituales la alfabetización se mide sobre el porcentaje de población mayor de 10 o de 15 años, depende de estudios, que sabe leer y escribir. Nosotros tenemos, por la base, por la documentación original que podemos trabajar a un nivel municipal, tenemos el porcentaje de población que sabe leer, escribir o solo leer, etcétera. Con lo que puede haber un sesgo. Podemos estar infravalorando la alfabetización porque estamos incluyendo cortes de edad que están en proceso formativo y por lo tanto no puede ser que aún aparezcan como no saben leer y escribir, pero que cuando cumplan 10 años lo sepan hacer. En nuestro favor está en que esto, aunque supone que los datos que podamos ofrecer puedan infravalorar la alfabetización si la comparamos con estudios que la ofrecen a partir de 10, 15 años, la relación entre estas dos magnitudes es lineal. Tenéis en el eje de las X la alfabetización masculina. Estos son datos de distritos, de partidos judiciales. En los partidos judiciales en 1860 sí que tenemos la estructura por edades y podemos comparar. La alfabetización sobre el total de población en el eje X, alfabetización sobre población superior a 10 años en el eje de las Y, y vemos cómo hay una correlación casi perfecta y que nos lleva, y además una distribución territorial que es una normal, decimos desde la estadística, por lo tanto no genera sesgos territoriales marcados. Lo que tenéis aquí es que, por ejemplo, si medimos la alfabetización total en 1860, en 1860 nos da, como la medimos nosotros, un 20%, la que sabemos es de un 27%, la que existe para mayores de 10 años. Si multiplicamos 20 por 1,35, que es lo que nos da la relación entre estas dos variables, nos sale este 27. O sea que, bueno, nos podemos aproximar a las tasas de alfabetización, sabiendo que estamos dando una magnitud que está por debajo de la que es comparable con la que tenemos para otros países o que tenemos a un nivel de agregación territorial superior. Segundo problema es que queremos ubicarla y relacionarla con el territorio. Y entonces, con el territorio
durante el antiguo régimen y con el territorio que luego se va a construir durante el despliegue del Estado liberal. Y esto es un problema. Y un problema que muchos trabajos que utilizan estas grandes bases de datos y a escala internacional no abordan o se aborda de cualquier manera. Entonces, hemos dedicado mucho tiempo, y aquí debo decir que Alfonso Díez y Julio Martínez han dedicado muchas horas a poder ofrecer información territorializada y georreferenciada que sea consistente a lo largo del tiempo. ¿El problema de dónde surge? Si nosotros vamos al censo de población de 1708, el censo Florida Blanca, tenemos que los municipios no existen y que tenemos pueblos, entidades de población, más de 20.000 entidades de población. Cuando se transforman a municipios con las reformas del Estado liberal, pues en 1840 aparecen sobre 11.500 municipios, y el censo de 1860, que es posterior a la criba de municipios menores de 30 habitantes que aparece en el 45, tenemos 9.364 municipios. Y esa es la información que aparece en el censo sobre la que podemos construir esta variable. Pero el número de municipios ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En 1930 solo eran 9.259, pero hoy tenemos menos. Y si queremos poder hacer análisis que sea consistente en el tiempo y que permita la georreferenciación, pues esto lo hemos de homogeneizar. Entonces, ¿qué casuísticas nos encontramos? Y trato de ser rápido en esto. Pues hay municipios, por ejemplo Málaga, que surge en 1930 como agregación de dos municipios preexistentes, Torremolinos y Málaga. Nosotros tenemos alfabetización de Torremolinos en 1860, pero no la tenemos de Málaga en 1930. Perdón, no la tenemos de Torremolinos en 1930 porque la población de Torremolinos está dentro del municipio de Málaga en 1930, aunque luego se vuelve a segregar. Entonces, la estrategia que hemos seguido es buscar el mínimo común multiplicador. Nosotros tenemos Málaga, que lo construimos como agregación de Torremolinos y Málaga para los censos de 1860 y hasta 1920, y Málaga con la información directa de Málaga en 1930. Y esto le llamamos pseudomunicipio y lo mantenemos constante en el tiempo. Tenemos, este tipo de casuísticas, otros de que son segregaciones y que dan a mitad del periodo que estamos analizando. Aquí tenemos Gilbuena, de Ávila, que se segrega en el censo de 1930, aparece segregado entre Junciana y Gilbuena. Pero nosotros no tenemos la alfabetización de Junciana en 1870 porque está dentro de Gilbuena. Pues construimos un pseudomunicipio que se llama Junciana-Gilbuena, que lo mantenemos constante en el tiempo y que podemos tener la alfabetización de forma continua en todos los censos. Estos son casos muy sencillos, aquí no lo voy ni a explicar, pero, por ejemplo, hay que generar un macro pseudomunicipio en el Pirineo Oscense, de Ainsa Sobrarbe, porque se compone de municipios que se segregan sin saber en qué proporción unos y otros a lo largo del tiempo, acumulan, luego agregan otros municipios, se vuelven a desagregar en otro momento del tiempo, de forma que es imposible seguirlos desde el primer censo hasta la actualidad. La única forma de seguirlos es montar un pseudomunicipio que los agregue a todos ellos y tenemos de forma estable la alfabetización. Último elemento, queremos también ubicarlo en el territorio. Entonces, aquí el problema que va a surgir también en el segundo proyecto que estamos realizando es que no existen, o no tenemos conocimiento, o al menos nosotros no lo tenemos, las fronteras municipales desde mediados del XIX. Las fronteras municipales las tenemos a partir de mediados del siglo XX y georreferenciadas de una forma fácil, que no nos toque dibujarlo, pues a partir de 2001. Entonces, aquí tenemos el dibujo de los municipios españoles en 2001 y con estas fronteras municipales, que no sabemos exactamente si son las que se dan a mitad del siglo XIX, podemos trasladar toda esta información a escala municipal que sea consistente a lo largo del tiempo, aunque eso suponga renunciar a algunos municipios, trasladarla al espacio y vincular estas dos patas de lo que estábamos hablando, que es capital humano y territorio, y ver su evolución en el tiempo. Resumen, tenemos los datos de los censos, el total de población en cada uno de los momentos, el número de municipios que había en cada uno de los momentos históricos
y de forma estable los pseudomunicipios que hemos construido y que son consistentes a lo largo del tiempo. Para cada uno de ellos tenemos, evidentemente, población total, masculina y femenina, alfabetización masculina y femenina, lo que tenemos un volumen de información muy importante. Con un cabid, y es que nosotros estamos interesados en conocer esa relación entre territorio y desarrollo, territorio y capital humano, y el municipio aún es una unidad muy grande y además que se distribuye su representatividad de forma muy desigual en el caso español. Una de las características del caso español es que las pautas de asentamiento de la población varían mucho a lo largo de su geografía. Eso no ocurre en Holanda o no ocurre en Francia en la misma medida. Aquí tenéis, por ejemplo, del nomenclátor del censo de 1887, pues algunos ejemplos, que luego es lo que vamos a tratar en el segundo de los proyectos. Tenéis, por ejemplo, la provincia de Lugo. En 1887 está compuesta por 64 municipios con ayuntamiento, pero hay un total de 10.705 entidades de población en el nomenclátor de 1887 asociadas a Lugo. Si quitamos las más pequeñitas, que serían los caseríos o las casas de labranza, etcétera, aún así, en la provincia de Lugo hay 5.693 entidades de población y solo tenemos 64 municipios. Las pautas son muy distintas cuando avanzamos hacia centro-sur. Si vamos al caso de Teruel, por decir uno, pues tenemos que hay 279 ayuntamientos, municipios, por lo tanto, con un total de entidades 948, que si quitamos los caseríos o las masías, se nos quedarían en 309. O sea que hay cierta correspondencia en la unidad territorial, que es el municipio, con la entidad territorial más desagregada, que es la entidad menor de población. Y esto es de forma desigual a lo largo de la geografía española, y esto es algo importante que debe ser considerado. Por ilustrar, pues por ejemplo, ¿cuál es el legado del antiguo régimen en términos de desigualdad en la formación o en capital humano medido a través de la alfabetización? Pues esto es un mapa que nos daría, por tonos, la alfabetización masculina en España en 1860 a esa escala municipal de esos pseudomunicipios que hemos ido definiendo. Esta sería la alfabetización femenina. Esto no es nuevo, que sea el centro, el norte peninsular, sobre todo Castilla-León, La Rioja, Navarra, parte de Asturias, las zonas con mayor nivel de alfabetización a mediados del siglo XIX, pues algo que ya sabíamos. Lo que tenemos ahora es que la escala territorial sobre la que podemos analizarlo es mucho más pequeña y nos permite ligarlo con variables que pensamos que son más relevantes. Una forma de verlo, que esto es así, es si presentamos la información de otra manera. Ahí, si se ve, esto es la alfabetización masculina. Cada puntito de esa nube sería un municipio. En el eje de las X tenéis el tamaño de los municipios en términos de población, y en el eje de las Y tenéis la alfabetización masculina, la proporción de hombres que son capaces de leer y escribir en 1860. Y están destacadas dos provincias, una es Segovia y la otra es Valencia. Y lo que quiero que observéis es que las desigualdades dentro de cada una de las provincias son tremendas. En Segovia tenemos una nube de puntos donde aparentemente el nivel de alfabetización no se relaciona con el tamaño de los municipios, quitando la capital que tenéis a la derecha y remarcada, y que hay una tremenda variabilidad para cualquier nivel de tamaño municipal. En cambio, en la provincia de Valencia se apunta a la existencia de una relación entre el tamaño del municipio y los niveles de alfabetización, aunque la distancia en términos de alfabetización entre unos municipios y otros también es muy elevada. Luego, si nos da tiempo, os enseñamos alguna cosa más de la Comunidad Valenciana. La variabilidad es tan grande que va de algún municipio que tiene un 1% de alfabetización en 1860 y otros que tienen cerca del 45%. La variabilidad es tremenda. Vale, entonces, luego, si hay tiempo, pasamos a ver a partir de 1860. Daniel,
Sí. Voy a acelerar un poco porque se nos echará el tiempo encima. Vale, voy a cerrar esto, solo planteo lo que estamos haciendo en el otro proyecto y luego queda abierto para comentarios y sumar. Vale, perdonad. Digo que, bueno, con este tipo de evidencia lo que queremos apuntar es que a nivel municipal las disparidades existentes al inicio del legado del antiguo régimen o al inicio del periodo contemporáneo son muy elevadas y que si pensamos que el capital humano, y lo medimos de forma aproximada a través de la alfabetización, es relevante para entender la desigualdad en renta, pues aquí tenemos un elemento central para explicar. Y dado que el marco institucional que rige la educación determina que esto de la provisión de educación dependa de los municipios y que sea de pago, que quiere decir de las posibilidades y del coste de oportunidad que tengan las familias o individuos para invertir en ello, pues lo que ocurra a nivel institucional y a nivel de renta a escala territorial pequeña es relevante para entender estas disparidades. Entonces, lo que pretendo decir es que las desigualdades territoriales en aspectos muy vinculados a cuáles son las instituciones que rigen, que acaban llevando a que en un municipio se decida poner o no una escuela, o la presencia de la Iglesia en cada uno de los territorios, o cómo está distribuida la población en un territorio municipal, de forma que si está muy dispersa, los costes de acudir a una escuela sean más elevados que en una donde la población está concentrada en el núcleo principal, o que la lengua propia de ese municipio sea el euskera o el catalán, cuando la educación poco a poco se va a hacer en castellano y por lo tanto genera que los costes, la inversión que hay que realizar para aprender a alfabetizarse en una lengua que no es la propia, sean mayores, o el mismo clima. Todos estos elementos deben ser considerados, junto a muchos otros, solo listas no exhaustivas, a la hora de intentar explicar esas diferencias territoriales en la dotación de capital humano que nos ayudan a entender las diferencias territoriales en renta, en desarrollo, en las inercias que llevamos hasta ahora. El problema, de nuevo, para los que venimos de la economía, que necesitamos datos y necesitamos documentación, información cuantitativa, es que esta información no existe. No existe o no está estructurada lo suficientemente. Existe de forma parcial, por supuesto, existe información cualitativa, pero no de una forma estructurada que permita el análisis para los que luego lo queremos trabajar de una forma agregada y estadística, diríamos. Bueno, pues esta es la idea del proyecto que presentamos a la Fundación de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que se llama España del antiguo régimen al Estado liberal, y que lo que pretende es construir una infraestructura que vaya asentando información de este tipo a escala global para España. Crear esa infraestructura sobre la que poder ir añadiendo información. La primera información que vamos a poner encima de la mesa es el Censo de Florida Blanca, que existe una edición facsímil, está en PDF y que ya David Reher empezó a trabajar y a descargar o convertir en archivos de datos hace muchos años. Luego el grupo de Barcelona, liderado por Alfonso Herraz, continuó, y en los últimos años lo hemos acabado de transformar en archivos de datos y hemos intentado además trasladarlo al territorio, tenerlo en formato que sea posible luego territorializar la información, poder poner capas en el espacio. El problema que tenemos con el Censo de Florida Blanca para conectar ese antiguo régimen, ese territorio del antiguo régimen con el territorio del Estado liberal y sus transformaciones posteriores. Y es que la información del Censo Florida Blanca no viene a nivel de municipios, porque los municipios no existen. Viene a nivel de 20.236 entidades de población, que podemos clasificar entre mayores y menores. Tenemos ciudades, villas, pueblos, lugares, aldeas, etcétera, etcétera. Pero esas entidades de población son 20.000 y no se corresponden con los municipios que tenemos hoy o que teníamos a mediados del siglo XIX. Ni se corresponden porque son muchas más, ni se corresponden porque muchas de esas entidades
han ido cambiando a qué municipio han ido perteneciendo. Entonces, uno de los objetivos de este proyecto Sparel es hacer dos cosas, o dos son los objetivos centrales. Uno es intentar identificar estas 20.000 entidades de población, o el máximo de ellas que sea posible, que nos ofrece el Censo de Florida Blanca, con las entidades de población que tenemos hoy. En el nomenclátor actual en España hay del orden de 120.000 entidades de población. Claro, la distancia es muy grande, los nombres cambian, muchas desaparecen y aparecen infinidad de nuevas. Pues lo que estamos intentando es buscar un ancla, un punto intermedio entre el antiguo régimen y la actualidad, que sea, una vez establecido el despliegue administrativo del Estado en el marco liberal en el siglo XIX. Y eso nos lo da el nomenclátor de 1887. Allí hay 43.000 entidades de población y nosotros lo que queremos es enlazar el antiguo régimen con la realidad actual, el antiguo régimen con el Estado liberal, utilizando como ancla este nomenclátor de 1887. Identificar estas 20.000 entidades de población de 1787, el nomenclátor del 87, identificar las de 1887, enlazarlas con las actuales, porque además las actuales nos permiten georreferenciar cada una de estas entidades, saber dónde están en el territorio y entonces ver bien las pautas de asentamiento de la población hoy, a mediados del 19 y en el antiguo régimen. Esta es la información de base, esto es el nomenclátor de 1887. Vuelvo a introducir. Tenemos ya en Excel el Censo de Florida Blanca del 87, de 1787. El problema es tener en datos, que puedan trabajarse en formato datos, el nomenclátor de 1887. Y aquí vienen las humanidades digitales. Esto es un ejemplo, un trocito del municipio de Albacete. El Ayuntamiento de Albacete pues tiene, no sé, 200 entidades de población. Esto es poco. Si nos vamos a algún municipio de Lugo, tiene 4.000 y 5.000 entidades de población en un solo municipio. Son 9 volúmenes, si recuerdo bien, miles y miles de datos que hay que transformar de este formato PDF, que es el que tenemos, a formato de datos. Y aquí vienen las humanidades digitales en el sentido de que, con la colaboración con compañeros de la Universidad Politécnica de Valencia, lo que ellos hacen es extraer esta información y con técnicas de lo que se llama Machine Learning, transformarla a formato de datos. Y luego ese formato de datos, evidentemente, vamos nosotros detrás y verificamos que todo esté bien y que los errores sean los mínimos y que esta información esté bien catalogada. Este tipo de colaboraciones, yo descubrí que este grupo de la Politécnica de Valencia está trabajando con gente de historia agraria, con Rosa Congosta hace tiempo que están trabajando y son herramientas que nos pueden ser a todos muy útiles. Yo animo que el uso de las humanidades digitales puede permitir un salto importante en nuestras investigaciones y debemos aprovecharlo. Vale, entonces... ¿Qué? Si puedes... Sí, acabo ya, es un minuto. Llorenç. Vale, sí. Entonces, simplemente eso, la estructura básica de Sparel es esto, crear este enlace que permita tener catalogadas las entidades de población y con toda la información que se pueda asociar a las mismas desde el antiguo régimen, por ejemplo, el Censo de Florida Blanca, que es el que hemos trabajado nosotros, pero hay mucha más información que se puede trabajar así, en archivos de datos y a través del matching con las entidades de población actuales, incluso su georreferenciación y en archivos de mapas. Y eso lo vamos a ofrecer, y ahí es el punto de conexión, tanto a través de un servidor web como de una app en la que se pueda mapear, trabajar con esto. Pero lo que quiere es convertirse en una infraestructura que sea colaborativa y que el especialista en un tema puntual o en una parte del territorio que conozca con detalle pueda alimentar a esta base de datos y ampliar la información que se va incorporando. Si uno ha trabajado el diccionario de Madoz, una parte del diccionario de Madoz, y podemos incorporar esa información y georreferenciarla y apuntarla, incorporarla a esta base de datos, pues que se vaya retroalimentando con estas colaboraciones.
Vale, siento que me he extendido mucho, muchísimas gracias y lo que quiero es, bueno, aprender de vosotros y ofreceros la colaboración máxima en todos estos proyectos, a que participéis, a que nos pidáis información si consideráis que alguna es útil y así enriquecernos unos y otros. Muchas gracias. Vale, oye, muchas gracias a ti. Puedes sacar él. Vale, ya está. ¿Se ha ido? Sí, Vale. se ha ido. Aunque vamos un poco justos de tiempo, en fin, si hay alguna cuestión, algunas preguntas, podemos dedicar algunos minutos a poder debatir lo que Daniel nos ha explicado. Bien, y que sea para empezar, el mapa que has puesto sobre la alfabetización de los varones en España daba la impresión que donde hay más, digamos, más alfabetización no es precisamente donde después el desarrollo económico va a aparecer, ¿no? Con más intensidad o no coincide con las desigualdades, ¿no? No sé si había reflexionado sobre esto, porque no deja de ser una contradicción, ¿no? O es que hay otros elementos que hay que considerar que no son solamente estos. Sí. Una de las grandes preguntas que hay que hacer es explicar ese mapa. Yo creo que esta es una de las grandes claves, o algo al menos la motivación personal. Intentar esa discrepancia, explicar esa discrepancia entre lo que esperaríamos si el capital humano medido a través de la alfabetización fuera una palanca del desarrollo económico, ¿no? Sabiendo cuáles son los territorios que más crecen desde mediados del siglo XIX y lo que nos dicen los datos en términos puramente de alfabetización. Evidentemente, tenemos muchos elementos, ya sabemos cosas que nos están explicando por qué el mapa es ese. Lo que tenemos menos respuestas es sobre por qué luego ese no se corresponde exactamente con el mapa de crecimiento y desarrollo durante el periodo contemporáneo y hasta al menos la Guerra Civil. En cuanto a las hipótesis que explicarían por qué esa zona más oscura, más roja, está en el norte de Castilla, está en Logroño, parte del País Vasco, Asturias, pues las pautas de asentamiento para mí es uno de los candidatos claves para entenderlo, de cómo se distribuye la población en el territorio. El asentamiento mucho más disperso conforme vamos avanzando hacia el sur marcaría que al menos, digamos, Corona de Castilla, los costes de adquisición de esa formación fueran muy distintos. Elementos institucionales, la cantidad de municipios o de entidades locales, pueblos, que tienen cierta autonomía administrativa en esta zona de Castilla y León, sobre todo cuando hablamos de Segovia, Ávila, respecto a la mayor abundancia de señoríos o de señoríos con órdenes militares hacia el sur, pues es otra variable que podría ayudarnos a entender eso, el interés que puede tener las élites locales para favorecer la provisión de esta educación, que tiene que ser financiada por benefactores o por las arcas públicas durante el antiguo régimen y hasta 1900, pues puede ser muy distinta. Puede ser muy distinta en el sentido, esto lo trabajan para el caso de Prusia, para otros casos, otros autores, lo que marcan es que las élites locales, cuando extraen rentas de la agricultura, pues no tienen incentivo ninguno para proveer de educación a la población. Y si además son muy, como dicen estos institucionalistas, muy extractivas y hacen que la población viva en la pobreza o que viva con unos niveles de renta muy bajos, pues la posibilidad de que las familias puedan financiar, puedan permitirse el coste de oportunidad que supone enviar a su hijo a la escuela, pues sea menor. Todos estos elementos muy profundos nos ayudarían a entender ese mapa. Hay una pregunta de Carmen Sarasúa, si te parece, la voy a pasar. Vale. Carmen. Sí, hola. Bueno, gracias Daniel por un muy interesante. Solamente quería, al hilo de lo que ha planteado Llorens ahora, que me parece muy adecuado, recordar algunas cosas. Primero que actividad económica es un concepto mucho más general que crecimiento industrial o que industrialización. Es decir, que en las zonas en las que sabemos que la alfabetización, no solo de hombres, sino también de mujeres, que iba mucho más retrasada, fue mayor,
pues Santander, las que el norte de Castilla, Navarra, etcétera, a lo mejor no hay fábricas después, pero hay una actividad comercial difusa de manufacturas, de comercio, que hace necesario que las familias eduquen a sus hijos en el saber escribir y contar. Y además sabemos que en el primer momento de la industrialización, allí donde hay fábricas, las familias mandan a sus hijos a la fábrica y no a la escuela. Es decir, que al contrario, es decir, en la primera industrialización hay una preferencia por las familias para que sus hijos, que ahora tienen una posibilidad de emplearse, chicos y chicas, ganen un sueldo en la fábrica, y eso quiere decir, eso explica también esa primera generación de tasas de alfabetización muy bajas. Son muchísimos factores, no tenemos tiempo para explicarlos todos. Por ejemplo, en el norte es muy interesante ver la existencia de lo que se llamaban escuelas temporales, que eran escuelas que los municipios tenían, que alquilaban, simplemente contrataban a un maestro para los meses de invierno. Entonces tenemos municipios que son muy pobres, que apenas, ni siquiera tienen una escuela formal. En Madoz dicen que no hay escuela y, sin embargo, los niños y las niñas van porque el ayuntamiento contrata a un maestro que es itinerante y que durante 4 meses al año, un año tras otro, les enseña a leer y a escribir. En fin, bueno, pues el resultado es resultado de fenómenos muy complejos. Solo era esto. Vale. Miquel Gutiérrez apunta al tipo de propiedad y explotación que también puede condicionar esos temas. No sé si hay otra palabra, yo creo que no. Si quieres añadir algo más. Ernesto tiene la mano levantada. Ernesto tiene la mano levantada. Ah, Ernesto, es que yo no lo veo. Bueno, veo ahí. Espérate. Ah, vale. Vale, enciendo la cámara. Hola. Bueno, yo primero quería también felicitar a Dani porque me parece que están haciendo, bueno, él y el grupo, un trabajo excepcional en muchos niveles, ¿no? Y solo 2 pequeños comentarios. Uno es, pues va también al hilo de lo que ha preguntado Llorens y de lo que luego ha seguido comentando Carmen. Yo me acuerdo que, estoy hablando de memoria, cuando se publicó el famoso libro de Clara Eugenia Núñez, allá por los 90, también hubo un debate en torno a un mapa muy similar, ¿no? Y cómo no había esa correspondencia entre industrialización y alfabetización, ¿no? En esos debates de los años 90 sobre la industrialización española, ¿no? En ese contexto. Entonces yo me acuerdo que yo no sé si fue en uno de esos encuentros de análisis económico que se hacían en la Autónoma, o algo debía ser así. Yo me acuerdo de 2 papeles o algunas conferencias, estoy hablando de memoria, una de Jordi Nadal y otra de Emiliano Fernández de Pinedo, que más o menos me iban a decir que había, bueno, que podía también explicarse esa cierta disociación porque las tecnologías de esa primera industrialización no eran muy exigentes en capital humano en cuanto a la necesidad de formación de la mano de obra, más luego lo que ha comentado Carmen, de que mucha capacitación profesional se adquiría en la fábrica, ¿no? Directamente. Entonces yo creo que eso también es una cuestión interesante a recordar, ¿no? Y luego yo tenía otra pregunta, otra cuestión, ya saliendo un poco del tema de la alfabetización y volviendo al inicio de la charla, y esa cuenta de esas diferencias que vosotros encontráis ya en 1860 en cuanto a los niveles de renta per cápita, o de PIB per cápita, mejor dicho, en España, ¿no? Yo estoy tratando de seguir extendiendo los estudios que estaba haciendo sobre salarios nominales y salarios reales, y estoy estirando poco a poco, ¿no? Ya voy casi llegando hasta los años 70 del siglo XIX, y me estoy encontrando con una cosa que no sé muy bien cómo explicar, y es que tanto los salarios nominales como los salarios reales de los trabajadores no cualificados, estoy hablando, en España, pues apenas se diferencian. O sea, las diferencias entre regiones son muy, muy pequeñas. Es decir, un trabajador no cualificado de Sevilla no gana menos que uno no cualificado en Bilbao, digamos, o uno no cualificado en Barcelona, y lo mismo uno de Valladolid.
Es decir, hay una cosa que no acabo yo de entender muy bien, o no sé todavía muy bien cómo explicar eso, y que contrasta bastante con esa imagen que transmite el PIB per cápita. Son variables muy distintas, evidentemente, ¿no? Si te parece, hay una palabra de José Nieto, una pregunta. Le doy la palabra, contestas, Daniel, y vamos a cerrar porque si no se nos echará el tiempo encima. José. Solamente es una información para Daniel relacionada con que en el congreso que estuvimos hace yo creo que 2 años en Oporto de demografía histórica, Rafael Barquín presentó también una panorámica sobre el tema de la alfabetización y llegaba un poco a las conclusiones del mapa este que habéis dicho digamos tan desconcertante en un principio, y él lo explicaba un poco más también con la aportación de las instituciones religiosas a la hora de poder plantear a lo mejor lo que era la información a los que luego realmente redactan el censo, ¿no? Es decir, no sé si el papel de las escuelas vinculadas con las parroquias y con los curas, en última instancia, puede a lo mejor en determinado momento estar haciendo una visión, digamos, de que haya a lo mejor más inversión en determinadas zonas del país y no en otras, ¿no? No sé si a lo mejor esto también puede a lo mejor ayudar un poco a plantear un poco el puzzle este explicativo que estamos teniendo ahora. Vale. Contesto brevemente. Sí, te doy la palabra y cerramos ya porque es que si no se nos irá el tiempo. Vale, Ana, agradezco las aportaciones. No tanto pretendía explicar el mapa, ¿no? Lo único que establecemos ahí es poner algunas hipótesis encima de la mesa, entre las que estaría, como lo que estaba comentando José, la religiosidad, ¿no? Porque el papel de las escuelas parroquiales y de los párrocos es importante. Y respecto a lo que comentaba Carmen, que reiteraba primero Llorens y luego Ernesto, es otro aspecto, o sea, es algo en el que aún no hemos entrado, y es cuando hablamos de industrialización, qué tipo de skills y qué tipo de formación es necesaria, y ahí aquel papel de Jordi Nadal que comentaba Ernesto, ¿no? Que a lo mejor en esta primera industrialización el tipo de formación de capital humano que es necesario no se relaciona directamente con la literacy, lo que nos explicaría parte del puzzle. Y solo una cosa respecto a lo que comentaba Carmen de las escuelas. ¿Te ha la imagen? Sí, perdona. ¿Me oís? Sí. Vale, simplemente que lo que estaba comentando Carmen de las escuelas temporales, etcétera, es algo que conozco porque lo he oído cuando hemos hecho un workshop de historia de educación. Por lo tanto, esto de hablar entre gente que tiene especialidades ligeramente distintas es enriquecedor, porque esta casuística existe en España y es relevante, como bien me explicó Carmen en aquel momento. Por lo tanto, yo lo que animo es a que nos comuniquemos y que leamos las cosas que unos y otros escribimos, y en la medida de lo posible enriquezcamos con ello, enriquezcamos el discurso común, ¿no? Que podamos explicar bien este puzzle desde distintas perspectivas. Nada Muy más. bien. Gracias, Daniel, por tu aportación.